Hola, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes mi análisis del proyecto de ley que se acaba de aprobar en segundo debate sobre el cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista. Sé que hay una parte de la población que está celebrando la aprobación de este proyecto de ley y hay otra parte de la población que no está todavía del todo convencida y lo que quiero es simplemente compartir con ustedes mi punto de vista desde mi conocimiento y experiencia. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible y pues en todo caso no tienen que coincidir conmigo ni pensar igual que yo, pero si tal vez les sirve para ampliar su perspectiva, ya con eso está súper bien. El proyecto de ley es bastante pequeño, tiene 8 páginas, así que si pudieran sentarse a leerlo sería lo ideal. Pero en todo caso, aquí está sintetizado cuáles son los apartados que lo componen. Tiene 10 secciones. La primera, el capítulo 1, establece el objeto, alcance y definiciones de la ley. El capítulo 2 establece quiénes son los responsables del cumplimiento de esta ley. El capítulo 3 habla de la participación de las organizaciones no gubernamentales. El 4 habla del acceso a la salud. El 5, que es el que tal vez nos puede llamar más la atención o interesar más a nosotros o a este gremio, los que estamos en este gremio, es el de acceso a la educación. El capítulo 6 es de acceso a formación técnica y empleo. El 7 es de acceso a la cultura, deporte y recreación. El 8 habla de las campañas de concienciación e información. El 9 habla de programas y servicios sociales y el 10 es un apartado de transitorios. Entonces, lo primero que hace este proyecto de ley o la futura ley es establecer el objeto, que es impulsar la inclusión plena y efectiva de la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista. Y los fines de esta ley son promover la detección y el diagnóstico temprano, garantizar la inclusión integral que facilite su autonomía, asegurar de manera pronta y oportuna los apoyos integrales e intervenciones adecuadas y promover la concienciación social, así como el conocimiento y la formación de las personas profesionales vinculadas con la población TEA y sus familias. Y aquí subrayo o resalto sobre el modelo social de la discapacidad basado en el enfoque de derechos humanos. Entonces, la ley inicia estableciendo cuál es el modelo del que va a partir para desarrollar su contenido y dice que es del modelo social de la discapacidad. Sin embargo, a mi parecer, presenta ciertas inconsistencias y para eso voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para recordar a qué se refiere el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad básicamente lo que nos dice es que cuando una persona presenta diferencias físicas, sensoriales, intelectuales, biopsicoemocionales, simplemente son características de esa persona y son parte de su diversidad funcional, pero no son causas de discapacidad ni son la discapacidad en sí misma. Desde el modelo social de la discapacidad, que es el que se utiliza actualmente para abordar temas de discapacidad, la discapacidad está dada más bien por la interacción de la persona con esas características y el entorno en el que se desenvuelve, en su entorno físico, social, comunicacional y económico, que puede tener más o menos barreras para el desenvolvimiento independiente de esa persona. Entonces, insisto, desde el modelo social, esas diferencias físicas, sensoriales o intelectuales no son la discapacidad como tal, ni son causas de la discapacidad. La discapacidad se da en el momento en que la persona interactúa en un entorno que le establece múltiples barreras y obstáculos para su desenvolvimiento independiente. Y eso es lo que lo hace diferente al modelo médico rehabilitador, en el cual esas diferencias o alteraciones o deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales o biopsicoemocionales eran la discapacidad desde el modelo médico rehabilitador. En el modelo social de la discapacidad, no. Son parte de la diversidad funcional que puede presentar una persona y es la interacción con el entorno lo que determina la discapacidad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, porque cuando uno lee esta ley, eh, la ley de alguna manera no lo dice explícitamente, pero la sensación que da es que como que iguala el tener TEA con tener discapacidad y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la discapacidad desde este modelo no depende del diagnóstico, depende del entorno, de la interacción con el entorno. Entonces, una persona con diagnóstico de TEA
puede estar en condición de discapacidad y otra persona con el mismo diagnóstico de TEA puede no estar en condición de discapacidad. E incluso una misma persona con diagnóstico de TEA en un entorno particular puede estar en condición de discapacidad, pero si esa persona la movemos a otro entorno menos restrictivo, puede no estar en condición de discapacidad, aunque sea la misma persona y sea el mismo diagnóstico. Entonces, lo que nos dice el modelo social es que tenemos que entender que las personas tienen diversas características físicas, sensoriales, psicosociales o intelectuales y que se desenvuelven en escenarios adversos. Las personas con discapacidad se desenvuelven en escenarios adversos no diseñados para responder a su específica manera de funcionar. Escenarios con múltiples barreras para su movilidad, para su comunicación, comprensión o desenvolvimiento independiente y que podrían derribarse mediante el suministro de apoyos técnicos y ajustes razonables, que desactivan, aminoran o eliminan la situación discapacitante, no la diversidad en sí. Entonces, el modelo social hace énfasis en eso. La discapacidad no está dada por una condición de la persona, sino por las barreras que establece el entorno. Por lo tanto, la condición de discapacidad puede ser temporal o puede ser transitoria y puede ser eliminada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que abordar desde este modelo no es solo a la persona como tal, sino al entorno en el que se desenvuelve. ¿Okay? Eso es lo que establece el modelo social. Ahora vamos a ver si realmente esta ley está desarrollada desde el modelo social. El artículo 3 de este proyecto de ley empieza estableciendo las definiciones o qué vamos a entender por los diferentes términos y define el trastorno de espectro autista como un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Entonces, si ustedes, esto que yo agregué aquí abajo en negrita no es parte de la ley, eso es una definición de diccionario que yo añadí. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra afecciones, la definición es enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo. Entonces, ya ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque anterior a eso la ley dice que parte del modelo social, pero define trastorno de espectro autista desde el modelo médico rehabilitado. Entonces ya ahí hay una primera contradicción o inconsistencia. El trastorno de espectro del autismo no es una enfermedad, por lo tanto no puede padecerse. Es una condición del neurodesarrollo, o una condición neurológica. ¿Okay? Entonces es importante hacer esa aclaración. Y la siguiente definición, que es la discapacidad, sí se basa en el modelo social, porque vean que habla de que es una condición que resulta de la interacción entre las personas con las barreras debidas a la actitud y el entorno que limitan su participación. Pero entonces ya entre estas dos, entre TEA y discapacidad, ya hay inconsistencias, porque una parte del modelo médico y la otra sí retoma el modelo social. Ahora, dos puntos positivos que me parece que tiene la ley es que obliga o hace que la caja adopte medidas necesarias para la detección temprana del TEA. Y eso me parece muy importante porque es algo que realmente no se hace en Costa Rica. Algunas de las personas con trastorno de espectro del autismo pueden presentar señales de alerta desde los primeros meses del nacimiento. Sin embargo, en Costa Rica el diagnóstico no se hace tan temprano actualmente. Entonces, esto me parece importante y me parece también importante que se promueva el coordinar con universidades nacionales e internacionales y otras instituciones y organizaciones el desarrollo de proyectos de investigación, que creo que es importante. Ahora, en cuanto al acceso a la educación, estoy resaltando como puntos importantes, no estoy haciendo un recorrido por todo el proyecto de ley, por eso es importante que se lo lean. Entonces aquí ya salté al apartado de acceso a la educación. Entonces, uno de los aspectos que menciona en ese apartado es esto que está a este lado. Lo que voy a hacer es como una comparación para que también veamos si realmente la ley era necesaria. Dice el proyecto de ley que los servicios educativos que se brinden a las personas con TEA deberán incluir sistemas alternativos de comunicación, además de otros recursos didácticos y tecnológicos acordes a las características y necesidades educativas individuales, así como ajustes razonables en las evaluaciones, seguimiento, adaptaciones metodológicas y apoyos educativos terapéuticos según sus requerimientos. Esto es lo que establece uno de los artículos de este proyecto de ley. Sin embargo, esto ya estaba contemplado en el artículo 32 de la ley 7600, que habla de los servicios de apoyo, y en el artículo 33 de esta misma ley, que habla de los programas de estudio en la educación regular.
Entonces, a mi gusto, esa parte, aparte de que el capítulo de acceso a la educación es diminuto, en realidad es bastante redundante. Otro de los aspectos que se establecen en este apartado de acceso a la educación, dice el Comité de Apoyo Educativo que funciona en todos los centros educativos y en todas las modalidades del sistema educativo, incorporará entre sus funciones determinar y recomendar a la dirección de la institución los ajustes razonables metodológicos y los apoyos educativos, así como el seguimiento que requieren las personas con TEA. Eso ya estaba contemplado en el artículo 44, igualmente de la ley 7600, que se promulgó desde el año 1996. Todo eso ya estaba contemplado ahí. Y algo importante es que, si ustedes ven en este proyecto de ley, la función del equipo de apoyo es determinar y recomendar. Y sin embargo, en el año 2012 se hizo una reforma a ese artículo 44 de la ley 7600, justamente con el objetivo, o se hizo por esta razón más bien, porque resultaba indispensable modificar las funciones del Comité de Apoyo Educativo que opera en las escuelas y colegios del país con el propósito de otorgarle un papel más resolutivo. Entonces, mientras que este proyecto de ley habla de recomendar, la ley 7600, se le hizo una reforma a este artículo para que el Comité de Apoyo tenga un papel más resolutivo, o sea, que no se quede únicamente en recomendaciones, sino que tenga la potestad de tomar decisiones. Entonces, este proyecto de ley, de alguna manera, como que retrocede en las funciones que ya tiene el Comité de Apoyo Educativo. Y luego dice, algo que se menciona también en este apartado del proyecto de ley, dice el Consejo Nacional de Educación Superior y el CONARE coordinarán la formulación de políticas y apoyos para la inclusión de personas con TEA en la educación superior. Eso también ya estaba contemplado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que dice que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, a la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación e igualdad de condiciones. Entonces, insisto, este apartado es redundante. Todo lo que está establecido ahí ya estaba promulgado en leyes anteriores, en normativa anterior. Este punto ya no es de acceso a la educación, ya estamos en otro capítulo, pero me parece, no sé si peligroso sea la palabra correcta, pero ambiguo tal vez es mejor esa palabra. Este punto o este artículo me parece sumamente ambiguo. Dicen, las personas con TEA debidamente certificadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el IMAS en su situación de discapacidad y pobreza extrema. Entonces, yo no sé qué entienden ustedes cuando leen ese artículo, pero primero, yo lo que entiendo es que uno tiene que estar certificado, o sea, que si una persona para que tenga autismo, o para que tenga diagnóstico de trastorno de espectro del autismo, tiene que estar certificada en su diagnóstico. Ese diagnóstico tiene que estar certificado por el CONAPDIS y por el IMAS. ¿Por qué? Cuando ese tipo de diagnóstico viene de un profesional del área de la salud, idealmente un neurodesarrollista. Entonces, ¿por qué estamos metiendo a estas instituciones a certificar que la persona tiene autismo si eso viene de un diagnóstico médico? ¿Verdad? Y además dice que esa certificación es para que las personas tengan acceso a programas sociales selectivos. Perdón, pero si nos vamos a la ley de creación del IMAS, en el artículo 2 lo que dice es que al IMAS lo que le corresponde, o que la finalidad del IMAS es resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar, etc. Pero lo que le interesa es resolver el problema de pobreza extrema en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que al IMAS no le tiene que importar si una persona tiene autismo o no tiene autismo. Al IMAS lo único que le tiene que importar es que una persona está en condición de pobreza extrema para que pueda optar por programas sociales selectivos. Entonces, ese artículo definitivamente es ambiguo y debería ampliarse bastante. Ampliarse no, esa no es la palabra correcta. Un reglamento no puede ampliar la ley. Debería explicar mejor este artículo, cuando se reglamente esta ley, debería explicarse mejor este artículo. Y vamos a ver. Y este otro punto también me parece, este sí me parece peligroso, la verdad, este ni siquiera es ambiguo, este me parece peligroso. Dice el proyecto de ley que dice un chorro ahí de instituciones
y esas instituciones deberán promover la creación de modelos de servicios de acogida, de cuidados y apoyos para las personas con TEA en situación de dependencia. Este me parece sumamente peligroso porque abre un portillo para que retrocedamos en paradigmas. Hace mucho tiempo estamos luchando por llegar al paradigma de la inclusión, todavía nos mantenemos en paradigma integrador y sin embargo este abre el portillo para que nos devolvamos a un paradigma segregador. ¿Por qué? Porque ninguna persona con ningún tipo de condición debería estar en situación de dependencia, porque para eso hace años se promulgó otra ley, que es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que dice o que tiene como objetivo promover y asegurar que las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal. Por lo tanto, este punto del proyecto de ley contradice completamente el artículo 1 de una ley que ya está promulgada. Para eso se creó esta ley. ¿Ok? Y además, ya de por sí, bueno, Costa Rica hace mucho tiempo firmó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y como es uno de los estados partes de esta convención, cada cierto tiempo Costa Rica tiene que dar un informe de lo que ha hecho para promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En uno de los informes que hizo Costa Rica, recibió respuesta de parte del comité y la respuesta del comité realmente era bastante, vamos a ver, no dejaba lugar a dudas, digámoslo así. Y ellos decían que era una lástima que en Costa Rica todavía existieran modelos segregadores para la atención de las personas con discapacidad. Eso fue una observación general de ese informe hace bastante tiempo, entonces para mí no es posible que una ley que se quiera promulgar en el año 2021 se devuelva a crear modelos de servicios de acogida y de cuidados que obedecen a modelos médicos rehabilitadores que, insisto, son obsoletos y que no están acordes ni con otra normativa nacional que está vigente, ni con normativa internacional a la que Costa Rica se adscribió y que por jerarquía tienen más peso que las leyes que se promulguen. ¿Okay? Los tratados internacionales tienen más peso que las leyes, son jerárquicamente más importantes. Entonces, eso es lo que no me calza en este momento. Entonces, rápidamente, a manera de conclusión, algo que debe aclararse y que la ley creo que lo confunde, trastorno de espectro del autismo no es lo mismo que discapacidad, no necesariamente una persona con TEA es una persona con discapacidad, puede ser que sí, pero puede ser que no. Recordemos que va a depender de cómo se presente la condición en la persona y del entorno en el que esté inmerso. Me parece que la ley, es que este proyecto de ley, hay algo que se llama discriminación positiva, que es cuando usted hace un tratamiento diferenciado a una población vulnerable, justamente a causa de esa vulnerabilidad y por lo tanto requiere cierto tipo de apoyos que no requeriría otra población. Y usted hace esa diferenciación con el fin de promover los derechos o la calidad de vida de esa población. Eso es discriminación positiva. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted hace una discriminación que no es necesaria, ya dejó de ser una discriminación positiva. Entonces, eso es lo que me parece a mí que hace esta ley. La ley tiene buenas intenciones, pero cuando hacemos discriminación positiva de una población hay que tener muchísimo cuidado, porque depende cómo se aborde, dejamos de lado la discriminación positiva y nos quedamos en discriminación. Y creo que eso fue lo que pasó con esta ley. A mi gusto, insisto, es mi perspectiva, a partir de mi conocimiento y experiencia, no tienen que coincidir conmigo, pero a mi parecer la ley es innecesaria y redundante porque ya todo lo que está establecido en esta ley, o tal vez no todo, pero una grandísima parte de lo que establece la ley ya estaba establecido en otra normativa. Y el problema es que Costa Rica tenemos la mala costumbre de que nos llenamos de leyes, de leyes, de leyes y de normativa y hacemos leyes para todo y al final nadie se acuerda qué decía la ley o no, nadie sabe que existe tal otra ley. Y no es la gracia, o sea, no se trata de tener leyes para todo o estar inventando leyes, se trata de que las que ya existen las sepamos implementar de la manera correcta.
Y como les digo, prácticamente todo lo que se establece en este proyecto de ley ya estaba en otra normativa vigente y existente, obviamente. Y lo otro que no me calza a mí, que está muy relacionado con esto que les digo de discriminación positiva, es que bajo la lógica de esta ley, si hacemos una ley para personas con autismo, nos tocaría hacer una ley para personas con síndrome de Down, para personas con parálisis cerebral, para personas con discapacidad múltiple, y básicamente agarrar todo el DSM y empezar a hacer una ley para cada condición de las que vengan ahí. No se trata de eso. Para eso hay convenciones internacionales, para eso está la ley de igualdad de oportunidades, que incluso la ley de igualdad de oportunidades, siendo que se promulgó desde 1996, a mí me parece hasta más inclusiva que este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en la ley de igualdad de oportunidades no hace falta tener una etiqueta para usted estar amparado por esa ley. Simplemente hace falta requerir de un apoyo específico para, o necesitarlo para que se le dé, sin importar cuál sea su condición. Entonces, creo que por ese tipo de cosas es que creo que, aunque habían buenas intenciones, pasamos de la discriminación positiva a quedarnos solo en discriminación con este proyecto de ley. Entonces, bueno, sin intención de causar polémica ni nada, simplemente darles una perspectiva más o de ampliar la perspectiva que ustedes tuvieran sobre este proyecto de ley. Quería compartir con ustedes ese análisis y pues si tienen dudas o quisieran dejar sus comentarios, observaciones, etcétera, lo pueden hacer con toda libertad. Que esté muy bien.